Y mire, tenemos una entrevista muy interesante a continuación, pero antes de comenzar, quiero hacer una aclaración necesaria por ética periodística y por respeto a nuestra audiencia. Voy a entrevistar al doctor Fernando León, quien es aspirante independiente a la gubernatura de Tlaxcala, pero quiero decir que al doctor pues lo conozco desde hace muchos años, prácticamente desde que yo era niño. Él fue compañero de mi papá en la carrera de medicina y por esa relación de tiempo y confianza, pues durante esta conversación lo voy a tutear. Por eso, que quede muy claro, el trato personal no implica parcialidad. Eso le quiero decir a usted, yo público consentidor. Este trato personal no va a significar ningún tipo de complacencia ni temor reverencial. Esta entrevista se va a hacer con el mismo rigor de siempre, con la misma independencia y la misma ética periodística con la que abordamos cualquier conversación pública. Aquí hay confianza en el trato, sí, pero también habrá preguntas serias, mucho contraste, responsabilidad y respeto por usted, que es la audiencia. Y pues te saludo con mucho gusto, doctor Fernando León. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a con Toño Ruiz. Hola, Toño Ruiz. Pues te agradezco muchísimo que me des la oportunidad con tu amplio auditorio de poder platicar. Y bueno, hacías una precisión muy importante. Nos vincula muchos años de conocimiento por la relación fraterna con tus padres, pero como dices, ciertamente no, eso no excluye que sea una entrevista, obviamente que nos aterrice con los temas torales que vamos a tratar. De antemano, agradecido mucho por tu benevolencia. No, yo agradecido que estés por acá. Me llama mucho la atención esta entrevista. Sé que dejaste el PRI, el doctor Fernando León estuvo en el PRI hace 2 años, pero deja ese partido por lo que ocurre con su dirigente, con Alito Moreno, a quien pues rechazan mismos, no solamente el pueblo de México en lo general, sino mismos priistas y expriistas. ¿Quieres abundar un poco para empezar, para ir calentando motores? ¿Quieres abundar un poco sobre tu salida Sí, del PRI? claro, Es algo que muchas claro, veces le bueno, interesa mira, a la gente. sí, te comentaría que yo, pues tú sabes que hice una especialidad de cirugía general y me vine a radicar a Pisaco, Tlaxcala, específicamente al centro geográfico del estado. Y cuando llegué, pues prácticamente me dedicaba yo a la medicina al 100%. Fui cirujano de base en el ISSSTE, en salubridad, hacía suplencias en el Seguro Social. O sea, conozco las instituciones públicas, pero mi padre de antaño era un médico prestigiado y tenía un sanatorio que rentaba. Entonces también me metí mucho al sector privado. Pero bueno, cuando llego me dedico al 100 a la medicina y traemos una visión cerrada que la verdad desconocemos mucho del mundo sociopolítico porque la medicina es muy absorbente, pero desde entonces fui proactivo en el Club de Leones, en la Asociación Médica, y eso hace que un día un compañero del Club de Leones me diga, oye, fíjate que acabamos de estar con la gobernadora, que era Beatriz Paredes, cuando todo era PRI, por supuesto, y fíjate que yo voy a ser el presidente municipal, me dijo, pero queremos vestir en lugar de una dupla, porque va a haber otro compañero que va a aparecer en la propuesta del partido, la gobernadora quiere que se vista con alguien de la sociedad civil, que tenga presencia, y entonces empezamos a manejar nombres, y alguien dijo, pues el doctor Fernando León, presidente del Club de Leones, y ta. Fue entonces como me invitaron, me dijo en paz descansa Ramón Hernández, que fue presidente, entonces me dice, quiero que participes como en una terna, tú no vas a ser, pero queremos que la vistas, esa fue la palabra de él, a indicaciones de la gobernadora, y que sea un regidor. Y yo le digo, oye Ramón, ¿y qué es ser un regidor? Porque pues mi mente era la cirugía y yo andaba pues lavándome las manos para operar por todos lados, pero desconocía que era un cabildo, ¿no? O sea, fue muy circunstancial mi incursión en la política y bueno, sin embargo, al cabo de ya los años, agradezco las oportunidades que me dio el PRI de ser regidor, después de ser diputado local en la época de Álvarez Lima, y después ya en una consulta interna, porque yo fui diputado local y me iba a regresar a mi consultorio al terminar mi gestión y me dicen mis compañeros, oye, pero si hiciste muy buena labor, si estás haciendo muy buena labor como diputado, pues busca la presidencia municipal. Además, el gobernador, que es demócrata, pues va a hacer que sean procesos abiertos por una consulta interna.
Yo dije, bueno, pues no lo tenía contemplado porque yo nunca pensaba como un político tradicional de ir a un puesto a otro puesto. Entonces fui a una consulta interna, la gané y luego la gané la constitucional para ser presidente municipal acá en Apizaco. Y tuve mucha presencia, digamos, nacional, porque fui presidente de la Red Nacional de Municipios Saludables y me tocó inclusive estar en Río de Janeiro cuando se conjuga la presencia de directivos de la FENAM, que es la organización municipalista del PRI, de la ALMAC, del PRD y de la AMAC del PAN. Entonces hacemos ahí el compromiso de Río, ¿sí? Para hacer la Conferencia Nacional del Municipio Mexicano. Entonces me metí mucho al municipalismo y terminado de ser presidente municipal, me regresé a mi consultorio, que es lo que he hecho toda la vida, a regresar al quirófano. Fui de los pioneros en la paroscopía, ahora hago también endoscopía. Después me dieron la oportunidad de ser delegado federal del Infonavit, 4 años y medio, y fui suplente al Senado. Entonces, he tenido un caminar, digamos, tanto de mi profesión, como que de repente nos vamos a una otra actividad. Y a la pregunta expresa, pues todo fue en la corriente del PRI, porque repito, el origen, pues no, agradezco. Sin embargo, soy congruente en la vida y ya cuando yo veía un PRI demasiado desgastado, secuestrado por Alejandro Moreno, dije, no, pues francamente yo ya no me da ganas de ser del PRI, me retiro del PRI y entonces tomo una decisión hace casi ya 2 años, antes del 2 de junio del 24, antes de la elección, en donde yo digo, bueno, tengo 2 alternativas y entro un poco al tema, o me quedo cruzado de brazos en la comodidad, mi zona de confort, con mi familia, mi trabajo que tengo. Tenemos un grupo de médicos que hicimos un hospitalito aquí en Tlaxcala. Yo tengo, pues digo, suficiente clientela privada, pero estoy inconforme con lo que pasa, con lo que veo, y no me ha gustado la pasividad. Yo soy proactivo y me gusta que también invitar a la gente que participe. Entonces, tomo esa decisión de decir, yo quiero estar en la boleta del 2027 de la gobernatura de Tlaxcala. Entonces, muchos dijeron, ¿y qué le pasa a ese loquito, no? Y yo les digo, bueno, pues déjenme ser loquito, ¿no? Déjenme caminar y ya el tiempo lo dirá. Y he estado caminando en apego a la ley electoral, no hago cosas, locuras ni actos anticipados de campaña como mucha gente lo hace, pero yo me apego de manera ética, honesta, a caminar y a dialogar. Oye, pero es que Alito Moreno tiene una serie de acusaciones hasta formales en su estado de origen. A muchos lo conocen incluso como Vandalito Moreno, y es claramente muy agresivo con aquellos que dejan el partido. ¿No temes que el próximo año que busques la gubernatura, pues se te vaya a ir encima con todo lo que tiene, específicamente porque tú perteneciste al PRI? No, fíjate que yo tuve la oportunidad de saludar un par de veces y después, pues nada que ver. Y te diré que con el priismo, con los actores, pues digamos, destacados del PRI en Tlaxcala, mantengo una buena relación, digo, con la licenciada Anabel Ábalos, que es senadora, que fue dirigente del partido. Fue cuando yo me salí del PRI, delante de ella, le llevé la renuncia, pero somos amigos, ¿no? O sea, Tlaxcala es muy chiquito y tenemos amigos de todos los colores y sabores. La verdad, inclusive he sido promotor de grupos plurales, o sea, de gente del PAN, del PRI, del PRD. Desde que salí de la legislatura, hicimos un grupo plural con nuestros exintegrantes de la 55 legislatura, amigos que conocidos en el Estado, no menciono nombres porque tú tienes un canal internacional, pero que son muy connotados en el Estado, de todas las corrientes políticas, y así ha sido mi caminar. En la política tienes también esa bondad de que haces grandes amigos. Entonces, pues digo, no hay ningún temor en el sentido de que el PRIismo esté resentido con Fernando León, no, pues digo, tendrán su opinión respetable y yo me conduzco también con respeto hacia ellos, ¿no? Y pues estaba viendo que eres muy, muy crítico también de la actual administración, de Lorena Cuellar, por ejemplo, del gobierno actual de Morena, de la Cuarta Transformación. Hay muchas preguntas y muchos comentarios en el chat. La gente interactúa mucho en este canal y algunas personas están diciendo, no, pues es un chapulín que seguramente se va a ir a Morena. Tú no piensas entrar a Morena, vas por la vía independiente, doctor. Sí, no. Te diría, y lo digo con respeto, no comulgo con muchas de las acciones de Morena, no soy un antimorenista
así, digamos, frontal, porque pues, me parece que le deseamos lo mejor al gobierno federal actual y al gobierno estatal. Tiene uno que ser congruente con lo que quieres para ti y para tus hijos y para la gente del entorno, ¿no? O sea, no les deseas que les vaya mal, no es una cuestión de pelea frontal, tiene que haber un debate público, tiene que haber un contraste de ideas, un contraste de personas, y sí, efectivamente, yo soy crítico de las circunstancias que están sucediendo en el país, y que, bueno, yo no digo que sean nuevas, si hay temas que podemos abordar en salud, en seguridad, en educación, pues digamos, tampoco son nuevos. Entiendo que hubo una herencia costosa, peligrosa, difícil, y que algunos problemas no se han sabido solventar, no hemos podido superarlos, pero otros también preocupan porque se está viendo que, por ejemplo, en el tema de seguridad, sí, pues hay un tema en este momento coyuntural muy serio y que me pareciera, no solamente a mí, a muchos analistas, no solamente tengo el sesgo de leer al analista de derecha o de izquierdas, sino de todos los ámbitos, de decir, pareciera que se está encubriendo un poco más el proteger la marca y no sacar a la luz pues todas las verdades que se están señalando, que digo, me declaro anti-injerencista, no estoy de acuerdo en que nos vengan allá a jalar la cuerda desde el norte del país, no me parece lo correcto, pero yo diría, si hiciésemos lo correcto en el país, no tendría que suceder esas circunstancias. O sea, si aquí mismo se hacen la apertura de investigaciones con imparcialidad y con neutralidad, pues entonces el escenario sería diferente, no tendríamos por qué esperar que alguien venga a descubrir lo que está sucediendo en el país, y que pues se están como que pidiendo más pruebas y pruebas y pruebas, y creo, ¿sí? Que definitivamente los órganos de inteligencia del país, ¿sí? Conocen el entramado complejo que tiene el país de historia y de la actualidad, que está muy complicado, y creo que ahí tendría que haber una mano enérgica para poner un alto a esto, porque desgraciadamente se viene desbordando y permea ya a las generaciones actuales que, pues digo, ya los vemos jovencitos en el vandalismo pleno, ¿no? Fíjate, ahora que hablas de esto de la intervención, más allá de los Estados Unidos, hay un tema muy interesante que tiene que ver con Tlaxcala, un tema antiguo, controvertido, histórico, y que viene muy a propósito de esta reciente irrupción de Isabel Díaz Ayuso y la pues terrible reivindicación que hace de Hernán Cortés. Para muchos, Tlaxcala, que es el estado más pequeño de la República Mexicana, bueno, pues todavía carga con este estigma histórico de la traición, entre comillas, aunque pues la historia, tú como tlaxcalteca lo sabes, es mucho más compleja. Claro. ¿Cómo crees que debe defenderse hoy la dignidad histórica de Tlaxcala, doctor Fernando León? Pues es que mira, aquí la verdad es que en Tlaxcala estamos muy orgullosos de nuestro origen. O sea, en realidad Tlaxcala jugó un papel protagónico, ¿sí? En el momento de la conquista, y que de Tlaxcala después salió una diáspora al país y fuera del país, donde hay muchas costumbres de Tlaxcala en el entorno nacional, ¿no? Y te diré que, fíjate que casualmente escribí un artículo, después te lo voy a mandar, donde habla de la medicina en Tlaxcala en la época prehispánica y colonial, pero digamos que viene a colación porque es una muestra y es digamos, la señal de cómo fueron las circunstancias. Obviamente vinieron españoles que no eran, digamos, por ejemplo, en el caso del área de la salud, pues no eran eminencias, ¿no? O sea, vinieron los que se aventuraron a subirse a un barco y atravesar ahí en la aventura, no sabían a dónde, ¿no? Entonces llegan y bueno, obviamente tú sabes que había un centralismo en Tenochtitlan, ¿no? Que había un dominio y que bueno, era una concentración del poder tremenda, y que Tlaxcala entonces era y es un estado, pues vamos a decir, rebelde, que buscaba la independencia y que buscaba quitarse ese centralismo. Cuando llegan entonces los españoles, pues se hace la alianza, ¿no? Que la alianza fue no una traición al país, sino fue una alianza, digamos, estratégica en aras de abatir el centralismo de Tenochtitlan. Y haciendo alusión a la área de la medicina, sí, que se relata en las cartas de Cortés, resulta que en aquello de la famosa Noche Triste,
Bueno, Cortés ya había sido desahuciado, ¿sí? Por los médicos, entre comillas, españoles, y entonces le dijeron a los médicos indígenas tlaxcaltecas, pues a ver, se los encargamos porque pues ya lo damos por perdido, ¿no? Bueno, ahí se señala que con las buenas labores y los buenos cuidados que tuvo del médico tlaxcalteca, se le restituyó la salud a Cortés, ¿no? De tal forma que entonces el español reconoció y dijo que los médicos tlaxcaltecas, obviamente indígenas, usando la herbolaria y un sinfín de cosas de aquellos años, dejaran que los primeros hospitales en América, y caso particular también aquí en Tlaxcala, fueran atendidos por médicos tlaxcaltecas, o sea, no vinieron a desplazar a la medicina tlaxcalteca. Entonces, digo, hago un entramado por ahí del tema de por qué se dio la alianza, de por qué Tlaxcala es famoso, pero que sí debemos de destacar la riqueza cultural del Estado, el valor en la época de la conquista, pero de ninguna forma se nos debe señalar de traición, porque más bien hay que entender la historia como una alianza estratégica contra un centralismo que existía en el país y que obviamente el Tlaxcalteca pues no estaba cómodo con ello. Aquí en Tlaxcala había mucha cultura, ¿no? Qué interesante, doctor. Pero vamos a ver, antes de hablar de la campaña, vamos a regresar a la parte de la campaña. Sí. ¿Por qué quieres gobernar Tlaxcala? ¿Y por qué hacerlo como independiente? Ya nos hablabas un poco pues, de este paso de tu vida como médico a la vida política, tu paso por el PRI. ¿Qué le puedes ofrecer tú a este estado que no le esté ofreciendo Morena, que no le haya ofrecido ya el PRI, que no le haya ofrecido ya el PAN? ¿Qué le ofreces tú a Tlaxcala? Bueno, mira, yo te diría que en este momento hay una coyuntura, y lo debo decir con respeto, ¿no? Yo tengo afecto a la gobernadora, ella pues, salió de las filas del PRI hace muchos años, después... Suscríbase y si puede, apoye este proyecto de periodismo libre e independiente con un superchat. No le hace que este sea un video pregrabado, también nos puede hacer un donativo. Aquí abajito de la pantalla hay un signo de pesos o de dólares adentro de un corazoncito que dice gracias o thanks. Píquele ahí y apoya la verdad con justicia. PRD y ahora en Morena, pero yo diría que históricamente en Tlaxcala hemos tenido gobernadores, salvo alguna que otra excepción, que no se llamaré porque no se trata de ofender a nadie, que había gente que se preparaba, o sea, había cuadros sólidos que tenían una trayectoria política de conocimiento municipal, estatal, federal, y que entonces obviamente llegaban ya con conocimiento pleno para tomar las riendas del Estado. Y en este momento, sí, se dejaron de construir, yo no solamente diría que por Morena, sino por muchos partidos, por los partidos en general, de construir cuadros que fueran escalando, ascendiendo. Mira, yo cuando fui presidente municipal, ya había sido regidor y diputado local, le decía yo a la gente, miren, ya fui a la primaria, ya fui a la secundaria, vengo con ustedes, ¿sí? Para que me den el pase para ir a la preparatoria. Es decir, yo fui a pedir el voto para jugar, para ganar una interna. Bueno, ahora lo mismo, ¿no? O sea, yo tengo una narrativa y una historia de vida, ¿sí? Como profesionista, como empresario de la salud, como regidor, como diputado, presidente municipal, delegado, suplente al Senado, etcétera, que me ha permitido tener una visión integral del Estado, como para poder, primero, aspirar y sentir que tengo las capacidades, digo, modestia aparte, sí, tampoco me siento el iluminado ni el mejor, pero que sí tengo los conocimientos suficientes para poder tomar esa alta responsabilidad. Y que vemos en el escenario, ¿sí? Que las personas que más destacan como probables en el caso de Morena no llevaron ese proceso. ¿Sí me explico? Entonces, la verdad es que aquí en Tlaxcala permea mucho el sentido de que hay una persona, pues digamos, con poca experiencia, que está siendo impulsado por el gobierno estatal y que dices, bueno, pero no tiene todavía el proceso de aprendizaje. Entonces, bueno, ese es un tema, ¿no? Y por otro lado, existe una figura nacional en el Senado, ¿sí? Que digamos ha sido 2 veces senadora, diputada local, pero nunca ha tenido un cargo administrativo ejecutivo. Entonces, digamos, tienen sus sesgos, ¿no? Entonces, yo digo que en ese análisis de perfiles, ¿sí? Podemos cubrir un poco más expectativas con la gente. Y la otra, yo te diría que aparte de la historia de vida, la actitud. O sea,
El médico, por naturaleza, es una persona que debe de saber escuchar, es una persona que debe ser empática, es una persona que se tiene que poner en los zapatos del otro, ¿no? Entonces a mí siempre me ha gustado eso, ¿no? O sea, cuando yo voy a caminar a las comunidades, a las colonias, a los barrios, y yo, pues más que ir a hablar del yo, pues voy a escuchar, porque la gente es muy sabia, la gente te está diciendo lo que le duele desde el punto de vista social y sus problemáticas, y no todo el mundo tiene la vocación de servicio. Entonces también ese es un adendum en el sentido de decir, oye, si tienes un poco el conocimiento en tu narrativa de vida y tu actitud es esa, pues puede hacer muy buen clic con la gente, ¿sí? Y también hemos tenido, pues yo diría, un liderazgo, ¿sí? En este caso lo hablo un poco en el entorno, digamos, de la parte empresarial médica del Estado, sí que hemos logrado construir un hospital, 2, 3 torres de consultorios, con médicos que me tienen la confianza a mí, porque fui de los pioneros en empezar estos proyectos, que a la fecha me dicen, ¿en qué te ayudamos, no? Y que entonces también el decir, porque tú sabes que el que llega no debe sentirse saberlo todo, debe de saber preguntar, debe saber tener un liderazgo para decir, oigan, tenemos este problema ecológico. Bueno, pues yo no lo domino, pero tengo que tener digamos, el valor de reunir a las gentes más valiosas, ¿sí? Para decir, a ver, analicemos esto y que sepas conducirlo con liderazgo, ¿no? Entonces, yo te hablo de liderazgo, te hablo de empatía, te hablo de una historia de vida más o menos con el conocimiento de los temas municipales, estatales y federales. Entonces, bueno, pues eso es lo que va construyendo la amalgama de decir adelante, ¿no? Y finalmente una decisión personal, yo te diría, sólida, o sea, apasionada, no es una aventura, no es un salto al vacío. Yo no me siento iluminado, ni estoy buscando como reflectores de que hablen de mí, máximo en esta época del país, en donde pues ya me dicen, oye, pero ¿en qué cabeza cabe que tú andes caminando otra vez? Pues mejor ya mantente de perfil bajo. ¿No ves cómo está el país? Se está incendiando y esto. O sea, y aquí mismo que Tlaxcala no es un estado, a lo mejor proporcionalmente por el tamaño y por las estadísticas dices, pues es de los más seguros, pero desgraciadamente, mira, hace 2 días tuvimos 5 muertos en un municipio vecino de Tlangatepec, ayer mataron aquí en el centro de Apizaco a un jovencito a balazos, robaron un banco, o sea, esa es la cotidianidad que tenemos, entonces dices, bueno, yo ya tuve en mis riendas también el tema de seguridad, no soy ingenuo en seguridad, ¿sí? Y cuando yo fui presidente municipal, formé una academia de policía, ¿sí? Academia que después capacitó a otros municipios de Tlaxcala y de Puebla, ¿sí? Fundé el escuadrón ciclista, el escuadrón canino y el edificio de seguridad pública, que después de muchos años, porque yo fui presidente en el año 2000, fíjate, y hace algunos ayeres, es el edificio que permanece siendo el pilar sólido en la región en la seguridad pública. Entonces, digo, hay un buen de temas que podemos desarrollar, el decir el por qué, ¿no? Porque me dicen, oye, ya mejor, pues tranquilo, pues quédate en tu consultorio y a santa paz, pero yo siento una deuda generacional de que si puedo aportar algo, lo voy a aportar. Y lo estoy haciendo en este momento por la vía independiente, porque también sé que los partidos en general, sin hablar mal de ellos, pues tienen un mal prestigio ya no son bien vistos por la sociedad en su conjunto. Y también no soy ingenuo, yo sé que el sistema político mexicano no está hecho para los independientes, ¿no? O sea, está hecho precisamente y estructurado para que se acceda al poder por el medio de los partidos políticos. Pero bueno, es un camino todavía más complicado, pero hay un punto muy sensible e interesante, Toño. Mira. Y no es imposible, ¿eh? Hay muchos casos en los que los independientes Claro, han quedado, doctor. pero mira, yo les digo, ¿qué está haciendo en este momento el aspirante de algún partido? Llámese Morena, PRI, PAN. ¿Está buscando la bendición de la dirigencia nacional o del gobierno federal o del gobierno estatal? Eso es lo que están haciendo. No están buscando la bendición abajo. ¿Sí me explico? A diferencia del independiente, que yo tengo que andar buscando la bendición allá abajo y entonces mis padrinos van a estar allá abajo y mi compromiso va a estar allá abajo, que es muy diferente de tener como que el agradecimiento con alguien que te dijo, como hacía hace años en el PRI de antaño, ¿no? Te toca. Y decía en paz descanse Tulio,
el partido te hace el más virtuoso en 1 minuto. En cuanto te dicen, te toca mano, en ese momento, pues claro, pues fulano, si ese es, vamos, un cúmulo de bondades, ¿no? Ese es lo que sucede, ese es lo que queremos nuevamente, o queremos, que es lo que estamos buscando nosotros, que la gente analice, que la gente haga una desestructura de cómo se escogen a los aspirantes y que digan, vamos a analizar quiénes son en carne y hueso, cuál es su historia de vida, qué es lo que han hecho, lo que no han hecho, cómo se han comportado en su familia, en su vida, en su profesión, en su empresa, en los cargos que han tenido, como para decir, aspiro, tengo las capacidades y entonces ya adquieres un compromiso, pero repito, abajo. No estás esperando que un padrino o una madrina política, porque eso es lo que hacen muchos políticos tradicionales, se escabullen por aquí, por allá. Y déjame decirte que para nosotros en este programa, en este esfuerzo de periodismo libre e independiente, la voz más importante es la voz de la gente, la voz del pueblo. No, ni siquiera la nuestra, doctor Fernando León, o la de esas cabezas parlantes en los medios corporativos. Por eso, déjame, te comparto algunos de los mensajes del público que me han llamado mucho la atención. Carlos Manuel dice, si el doctor León quiere demostrar su distancia del PRI donde militó por años, debe recorrer a pie todo el estado de Tlaxcala, no solo para juntar firmas para su candidatura independiente, debe empeñar. Mine Ramírez dice, con el debido respeto, esos independientes no dan confianza. Decía mi presidente AMLO, es tiempo de definiciones, eres o no eres y punto, dice ella. Lirio Azul dice, ser independiente no es ninguna garantía de honestidad, ejemplo. Dice la Quiroz, no sé a qué se refiere con esa parte. Patricia Morales Sánchez dice, el doctor León es un gran ser humano, profesionista, una persona íntegra, lo que necesita nuestra política es humanidad técnica, más personas como él. Raquel Báez dice, ese ya estuvo en el poder y no creo que realmente quiera cambiar a su estado, va por sus privilegios, que no se haga priista de hueso colorado. ¿Qué respondes a esos comentarios, doctor Fernando León? Pues mira, yo creo que he caminado en la política años, también en el servicio privado y público, y desde el punto de vista político, quien ya estuvo en un cargo se expone a eso y más. O sea, en automático, tú sabes que hay personas aún sin conocimiento de causa que, bueno, pues obviamente son antigobierno, del que sea, ¿no? Y el que se pone en un puesto, pues tiene señalamientos diversos, a veces no necesariamente ciertos, ¿no? Oye, el presidente municipal, el gobernador, el presidente, la presidenta, pues hay gente que en automático critica y señala, ¿no? Y yo te diría, porque he estado en el interior de un partido y tengo amigos de diferentes partidos, en los últimos 2 meses he saludado a todos los dirigentes de todos los partidos en el estado y también en la Ciudad de México con algunos líderes nacionales. En todos lados hay gente buena y gente mala. En todos los partidos hay gente honesta y deshonesta. En todos lados y en los partidos hay gente que quiere sacar raja personal y hay gente que quiere aportar las cosas, ¿no? Precisamente está en una campaña de tierra, el mostrar las bondades de lo que tienes y de lo que no tienes. O sea, sí hago un esfuerzo de exponerme, como si estuviéramos en una pecera, decir, pues ahora sí que analícenme y vean si tengo las capacidades o no, si tengo la actitud, ¿sí? La conducta correcta o no. Digo, también de eso se trata una elección. Pero eso es lo que queremos, que la gente analice, que no se trate de decir, pues la marca, que la marca en automático te haga que seas o no seas, se me hace realmente poco valioso, porque entonces sí dependes de la voz de 1 o 2 personas. ¿Sabes qué? Pues se me hace que es el delfín. Vámonos. Cosa de la bendición. Y entonces, oye, ya ni siquiera nos pensamos a analizar su trayectoria, sus capacidades, no sé. Entonces ya caemos en lo que no queríamos. Entonces, yo entiendo que se duda tanto del político tradicional como del político independiente, o como aquel que ha estado fuera y entra, o el que ha estado dentro y fuera. De todos tienen derecho y están en su derecho de dudar de la capacidad, honestidad de una persona. Queda en uno precisamente recorrer el territorio, ¿sí? Expresarse, ¿sí? Narrar lo que tienes, escuchar, y ya la gente en su momento decidirá. Obviamente es un trabajo más complejo porque sí te implica el tener, porque así lo marca la ley electoral, firmas de diversos distritos electorales locales,
no solamente de una región, etcétera, y es una tarea complicada, ¿sí? Además, también de repente puede haber una decisión política y te cierran la puerta, ¿no? Porque sabes que no queremos que fulano aparezca en la boleta. Yo les diría a la gente que nos ve, agradezco tu invitación, Toño, que estoy con la firmeza de estar en esa boleta, porque también quiero contrastar, o sea, a mí me parece que de repente nos dan un discurso que no va muy acorde con lo que está pasando, y tiene que haber voces, yo no estoy diciendo de una crítica frontal, pero de un contraste, de una contrapropuesta, decir, a ver, las cosas no necesariamente son como se están planteando, también hay estas circunstancias, ¿no? Entonces creo que eso le queda a perfiles ciudadanos, que es el que yo considero encuadro un poco más, y que también mi trabajo habla, ¿no? Cuando yo fui alcalde en Apizaco, hice un reglamento de participación ciudadana, hacía los cabildos abiertos, es más, hice comités vecinales en las colonias urbanas, porque aquí en Tlaxcala tenemos la modalidad de lo que alguien llamó en su momento un cuarto poder, porque en las comunidades había un presidente de comunidad que existe, y que es electo en una boleta, vamos a decir, forma parte del cabildo, a veces tuvo voz o no en el cabildo, perdón, voto, y que yo todavía allá del cabildo formé comités vecinales. Entonces, yo hice el presupuesto participativo, la voz ciudadana en el cabildo, y eran unos cabildos tremendos, donde yo decía, esto llegó para Apizaco de tal fondo, con pesos y centavos, se va a ir aquí, se va a ir acá, o ustedes díganme, tráiganme sus solicitudes por colonias y vamos aterrizando las necesidades más sentidas de ustedes. Yo no voy a tomar decisiones atrás del escritorio. Quiero que ustedes, los ciudadanos, se organicen y vayamos caminando de la mano. Entonces, esa parte del trabajo con la sociedad civil lo he hecho. En Apizaco todavía me dijo una compañera diputada, oye, todavía no está la ley de la consulta pública en el Estado y tú ya hiciste una consulta pública en Apizaco. Efectivamente, o sea, una cosa tan sencilla como el kiosco del centro de aquí de Apizaco se hizo invitando a las constructoras de todo el estado en un evento público, se escogieron las 3 mejores, se puso una maqueta y hubo una consulta pública. Los apizaquenses pasaron y votaron por el kiosco que está actualmente en el centro de la ciudad. Yo no lo escogí, ni tampoco escogí a la constructora, y es más, ni siquiera llevé la conducción de la obra, ni obras públicas, lo llevó un patronato ciudadano y la gente aportaba dinero para la construcción del kiosco. Entonces, también hemos sabido articular a la sociedad en las decisiones y en el caminar de la mano con el gobierno, sobre todo si le tienen confianza. Vamos a un tema que es medio doloroso, no medio doloroso, es uno de los temas más dolorosos para Tlaxcala, y es la trata de personas, especialmente con fines de explotación sexual. Tengo que cambiar el tema radicalmente porque quiero saber, doctor Fernando León, si reconoces la gravedad de este problema ahí en tu estado y qué harías distinto para combatirlo. ¿Cómo te enfrentarías a estas redes conocidas, ¿no? De complicidad, a la impunidad, al subregistro, sin pues convertir este tema solamente en un discurso, doctor Fernando León? Pues mira, si lo vemos como se ha hecho tradicionalmente, uno diría, vamos a resolver el problema de fondo. ¿Cómo? Bueno, pues que la gente no tenga la necesidad de este tipo de actuar, sobre todo si tiene trabajo, si tiene estudios, si tiene un apoyo social, pero desgraciadamente no ha funcionado, ¿no? O sea, hay un tema real en alguna zona específica del sur del estado, ¿no? Y que desgraciadamente pues estamos con ese mal prestigio, llamémosle. Y además no es para nadie oculto, o sea, yo lo he recorrido, esa zona, y tú ves de repente mansiones, casas que no te imaginas que están en Tlaxcala, ¿no? Dices, bueno, algunas con buen gusto, otras sin muy buen gusto, ¿no? Porque hay de todo, ¿no? Pero bueno, dices, bueno, cuesta trabajo transitar esas calles si no eres vecino de ahí, porque entre ellos hay ya una red, digamos, de vigilancia y supervisión, de que hay un extraño por acá, y, o sea, así funciona, ¿no? Tengo una conocida en una escuela que me dijo, fíjate que yo vivo ahí, y bueno, vivo yo tranquilo porque pues ya me conocen, ¿no? Pero cuando quieras caminamos en mi vehículo o en la calle, a mí me conocen, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que como los problemas de inseguridad que se tienen en el país, en los estados, en los municipios, la gente sabe dónde están los maldosos. Esa es una realidad. ¿Qué es lo que ha faltado? Decisión y mano dura y carácter.
Entonces, si tú quieres resolver un problema real de fondo, de raíz, pues no puedes andar por la tangente diciendo, oye, pues vamos a dar un apoyo o vamos a abrir una fábrica juntito. La gente no va a ir a trabajar, ya se malacostumbró a una forma de vida de un ingreso fácil. Entonces, tienes que actuar con estrategia, obviamente con respeto a los derechos humanos y no a llegar de manera a violentar una comunidad, pero sí a desarticular con los diversos órdenes de gobierno, en seguridad y inteligencia, para ir jalando los hitos que tienes que sacar y desmembrar lo que está ahí de años, ¿no? Yo creo que lo que se requiere es decisión. Ese es algo real. Me has hablado de, pues, cómo es que tienes un respeto, por supuesto, por Lorena Cuellar, la gobernadora de Tlaxcala, por la actual administración, pero que también eres crítico, ¿no? Del gobierno actual, de Morena, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Déjame, te proyecto una declaración que hizo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum sobre Tlaxcala, sobre estas plantas de tratamiento de agua, que es otro, bueno, no está este saneamiento del río Atoyac, por ejemplo, ¿no? Pero me llama mucho la atención lo que dijo hoy la presidenta. Me dices qué opinas de esto. Y te voy a preguntar también, está la crítica, pero tú qué ves bien de qué ves mal y qué ves bien de este gobierno de la Cuarta Transformación, que pues hoy en día sigue teniendo los más adeptos, ¿no? La presidenta Claudia Sheinbaum sigue en estos momentos en 7 de cada 10 mexicanos en aprobación. Vamos a escuchar lo que dijo hoy de Tlaxcala y lo platicamos con el doctor Fernando León. Por ejemplo, Tlaxcala. Tlaxcala es un estado que no se endeuda por constitución y hacen un uso muy eficiente de los recursos, particularmente la gobernadora Lorena. Entonces ella se puso de acuerdo con los municipios en un esquema para que las plantas de tratamiento, que se paga mucha luz por la planta de tratamiento y muchos insumos, no los opere el municipio, sino los opere el estado. Y juntos tengan recursos para que nunca se abandonen las plantas de tratamiento en el país. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Y te reitero la pregunta, ¿qué mal, pero también qué bien? ¿Cuál es tu comentario positivo sobre la actual administración, además de tus críticas? Bueno, en el caso específico de este tema de las plantas de tratamiento, yo te diría que es algo muy importante, muy necesario, porque desde el norte del estado, del nacimiento del Alto Atoyac, luego el Zaguapan, sí, en Tlaxcala tenemos un problema verdaderamente serio, preocupante, de insuficiencia renal crónica. Algo penoso porque una familia, tú sabes, que tiene un problema de insuficiencia renal, le trastorna toda la vida, la economía es una catástrofe y hay esfuerzos, por supuesto, hay unidades grandes del gobierno estatal promovidos por la licenciada Lorena de hemodiálisis, porque mira, yo te digo, le tengo afecto, respeto, es una mujer de trabajo que la conocí desde hace muchos años, cuando inclusive trabajaba en un centro vacacional en el IMSS, La Trinidad, es una mujer de trabajo, y yo he platicado con la gobernadora todavía el año pasado, me invitaron a un evento de salud, vi lo que estaba haciendo una unidad de hemodinamia muy de avanzada, hizo unas instalaciones porque luego la gente que tiene pacientes hospitalizados pues se quedaba en la calle, ¿no? Entonces hizo unos albergues, o sea, y me dijo, tú sabes que si no fuera gobernadora sería yo doctora, ¿no? Mi vocación es un poco por la salud. Y está preocupada, y estamos preocupados en Tlaxcala por esta alza tremenda de insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Entonces, pues viene por una contaminación en donde tiene que haber la concurrencia de todos los niveles de gobierno. O sea, los municipios no podemos permitir que haya descargas industriales o domésticas al río, ¿no? O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, cuando estuvimos en el municipio, les dije, yo no tengo datos con los constructores de vivienda social siempre y cuando no contaminen. Y fueron de las primeras plantas de tratamiento pequeñas que pusimos en algunas unidades habitacionales en aquel entonces. Entonces, es un tema que tiene que manejar sí la federación, y creo que hubo una inversión importante, está existiendo una inversión importante del gobierno federal para el saneamiento de los ríos, que es importante. Y la otra, que tiene que haber una planeación importante de la parte industrial. Porque, o sea, si dices, qué bueno que exista empleo formal,
que se instalen más empresas, pero no todas llegan con la intención de tener la regulación completa y de tener saneadas todos sus residuos. Entonces, yo veo bien esto, y además el hecho de que Tlaxcala no tenga endeudamiento es muy importante. Eso lo sabemos desde hace algún tiempo, que está estipulado en la ley local, en la parte fiscal. Pero bueno, también fíjate que yo tuve oportunidad de estar, como te decía, en este tema municipalista, al grado de que en alguna ocasión tuve la oportunidad de hablar en Los Pinos. Ya el presidente Zedillo estaba saliendo con su gabinete, y fuimos impulsores del federalismo, porque pues estamos en un país federado, ¿no? Y entonces obviamente, pues imagínate los recursos que puede tener Tlaxcala, ¿sí? Como recursos propios, o un municipio pequeño, y tiene que haber una redistribución de los recursos, ¿no? O sea, ¿para qué? Para que exista una equidad. Y había fórmulas de distribución de los recursos en los fondos federales en base a número de habitantes y en base a grado de marginación. Sin embargo, yo veo que se ha vuelto a centralizar. En este caso, ok, el gobierno estatal con los municipios ha tenido un acuerdo, pero en el terreno nacional yo te diría por lo menos dos temas. Se quitó un fondo federal que se llama el Fortasec, ¿sí? Y lo volvió a concentrar la federación. Era para seguridad, antes se llamaba Fortamun. Y en el tema de salud, a mí me tocó vivir lo que se denominó la descentralización de los servicios de salud. O sea, pasamos de que a nivel nacional se decidieran las cosas de salud de todos los estados, para que se fueran trasladando las facultades y funciones a los estados, con los famosos OPDs, los organismos públicos descentralizados, el OPD de Tlaxcala y el OPD de Puebla, etcétera. Bueno, entonces había más autonomía local, entonces sí podías exigirle más al gobernador: resuelve los problemas locales de salud, porque tú vas a hacer la compra de medicamentos, de insumos, de esto, del otro, del mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones. Pero ahora nuevamente, al menos 20 estados en el país firmaron un convenio para que nuevamente se centralizara el recurso en temas de salud. Entonces, ¿qué sucede? Que no hemos visto la respuesta que se maneja en el discurso nacional, siendo justos, no de un choque frontal ni de un desprestigio. Pero yo, aunque ya no estoy dentro de un hospital público, cuando hago una endoscopía, cuando hago una cirugía, mi anestesiólogo y mi ayudante trabajan en el hospital regional, trabajan en el IMSS, trabajan en el ISSSTE, en salubridad, y les pregunto: oye, ¿cómo está? No, pues si tenemos estas carencias y estas carencias y estas carencias. Entonces, sigue activa el tema de la carencia. O sea, no se ha subsanado, ¿no? Y han venido intentos, pues yo diría que de buena fe, ¿no? Que la farmacia y luego los módulos en los centros de salud, pero no han dado una respuesta completa al tema, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en buscar que los recursos que tiene el país se redistribuyan de una forma equitativa, pues para que no se queden estados rezagados en comparación con otros, porque los ingresos propios nunca son suficientes. Doctor, si tuvieras que decirle hoy a una familia tlaxcalteca por qué su vida sería mejor con Fernando León en el gobierno, ¿qué le dirías sin prometer milagros? Porque yo lo sé, como hijo de médico, sé que los médicos nunca prometen milagros. ¿Qué le dirías a esa familia? Sí, bueno, efectivamente yo creo que ha sido un error el que a veces el político, por ganar un voto y ganar un adepto, pues llega a prometer cosas que no son reales, ¿no? Entonces, en principio pues, tiene uno que caminar con valores, tiene uno que caminar con ética, con honestidad y con valores y con principios, que yo creo que es parte fundamental, ¿no? Y que también, no, como dices, no vas a prometer un cambio mágico, pero sí puedes decir: el puro hecho de actuar con transparencia, que ese me parece una parte fundamental. O sea, yo he ido a varias reuniones y les digo: oigan, ¿quién de ustedes ha ido a un cabildo público? Pues la ley municipal dice que los cabildos son públicos. Pues vayan, y si no los invitan, pues toquen la puerta y digan: oye, quiero entrar al cabildo, ¿no? Entonces, lo mismo en el Estado, tendría que haber una rendición de cuentas permanente ante la gente. O sea, tanto llega y cómo se va a distribuir. Y que las decisiones no se tomen a través del escritorio. O sea, así como te comentaba el esfuerzo y el ejercicio que hicimos de un presupuesto participativo con lo de la gente, lo mismo, ¿no?
y revisar la ley de coordinación fiscal y hacendaria entre el Estado y los municipios para que la redistribución sea correcta, ¿sí? Y además, pues mucho trabajo de tierra, es decir, que el gobernador pues esté permanentemente en los centros de salud y en los hospitales y en reuniones municipales de seguridad, porque pues hay reuniones, digamos, estatales, ¿sí? Pero tiene que irse a diversas regiones del estado a caminar, a reunirse con los actores principales, a escuchar a los comuneros, a escuchar a la gente, a los campesinos que están aquí y allá, la problemática que se sabe. Yo creo que sería honestidad, valores y un trabajo más cercano. O sea, yo creo que por ahí. Y además, pues te digo, no eludir la problemática que tienes, no maquillarla, o sea, enfrentarla. Tienes un tema de seguridad, de inseguridad, hay que enfrentarlo, no puedes decir, pues estamos bien, somos el estado más seguro. No, ¿sabes qué? Ya nos está pegando y es un tema nacional, es complejo, por supuesto complejo, pues tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Yo creo que por ahí van las vertientes de trabajo en el sentido de decir, pues, ¿por qué? Y además, te diría, si me hace importante la cuestión de que tengas el ABCD para llegar a un puesto, no solamente porque lleves un impulso de amistad o de compañerismo de partido. Eso se me hace más grave todavía. Yo quiero agradecerte, doctor Fernando León, por estar aquí en Con Toño Ruiz. Espero que puedan haber más entrevistas. Este micrófono está abierto. Te deseo suerte en esta nueva etapa. Falta todavía un año, un poco más de un año, es en junio del próximo año la elección, junto con muchas otras. Va a ser una elección. Sí, pero ya el proceso empieza en unos meses. Si ya la convocatoria se abre el proceso, vienen los procesos internos y obviamente pues también en el caso de nosotros tenemos que caminar desde antes como para poder recorrer todo el estado y recabar firmas. Y además lo debo de decir, para agradecerte mucho y finalizar, el escenario político en Tlaxcala no está definido. Hemos estado propiciando, eso quisiera que no quedara por ahí sin el olvido, una gran alianza entre los partidos que no son en este momento de Morena. Porque me parece que esa es la forma en que existiría una competitividad real. De lo contrario, el voto que no está con Morena se va a pulverizar. Entonces, todo el mundo estaríamos favoreciendo que al estilo viejo de lo que nos quejábamos del PRI, de que ganaba todo con la simple designación, pues suceda lo mismo. Entonces, ¿cómo puede haber realmente alternancia? ¿Cómo puede haber competitividad con una gran alianza que hemos intentado fomentar, que es muy complicada y muy compleja porque cada partido tiene pues, sus directrices nacionales y cosas de ese tipo, ¿no? Pero bueno, y que también el escenario no está completo porque habemos independientes y también está en el mes de junio por definir el Instituto Nacional Electoral si las 4 asociaciones que pasaron los filtros previos y que están en proceso de revisión, algunas con impugnaciones, otras no, se convierten en un partido. Entonces todavía el escenario para el país, para las 17 gubernaturas que se juegan en el 27, no está completo. Y yo les diría, agradeciendo mucho el espacio y la oportunidad que me das de platicar, tengo la firme intención de estar ahí, de debatir, de proponer, de contrastar. Y yo espero lograr el objetivo, no por reflectores personales, creo que le puedo aportar al Estado. Lo digo con modestia. ¿Alguna red social en la que la gente se pueda poner en contacto contigo, doctor Fernando León? Sí, cómo no, en Facebook estamos como Fernando León, en Instagram y TikTok como @doctor León Nava. Por cierto, que no solo se va a renovar Tlaxcala este 2027, son 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados, ayuntamientos en 30 estados, 31 congresos locales, lo que vuelve este ciclo electoral particularmente pesado, por eso es que pues mucha suerte. Y además, porque los partidos tiene que haber la cuestión de género y un sinfín de cosas que pues van a ir decantando cómo queda el escenario, ¿no? Pero bueno, pues yo espero estar en la boleta de Tlaxcala. El doctor Fernando León, médico cirujano general, aspirante independiente a la gubernatura de Tlaxcala, con una larga trayectoria ahí en su estado.
Muchas, muchas gracias, doctor. Nos vemos a la próxima. Toño, te agradezco infinito. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.